cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. En el año 69, Alejandro Mono González tiene 22, 23 años de edad, está estudiando diseño teatral y parte a integrar lo que ya se había formado en el año 68, más o menos, a partir de las Juventudes Comunistas, que es la BRP, ¿no? que es la Brigada Ramón Parra, que da la casualidad hoy en día, en un tiempo donde el feminismo es muy fuerte, es la primera brigada con un nombre de mujer que reivindica a una militante del partido que en el año 46 es asesinada en la Plaza Bulnes, del mismo modo en que ha pasado mucha gente. Mira, es bien curioso porque yo era miembro de la Comisión de Cultura de la Jota del año 65, 66, siendo militante, y posteriormente, como en el 67, fines del 67, pasé a ser miembro de la Comisión de Propaganda. Yo siempre he considerado que cultura y propaganda, o etcétera, tienen una relación. Y se coincidieron que en el año 68 se organizó en el sexto congreso la idea de formar las brigadas. Y yo era miembro de la comisión de propaganda de esa época. Incluso, de hecho, hay un asesinado en la dictadura que es Abraham Musklavich, que era encargado de esa comisión en esa época. Entonces, y la idea es que en ese congreso se determinó la posibilidad de conformar unas brigadas que pudieran permitir hacer esta propaganda en la calle más organizada. Y el lanzamiento fue en una marcha que se hizo desde Valparaíso a Santiago, en la cual Danilo Bamonde, uno de los primeros, ¿cómo se llama?, encargados nacionales de la Brigada Ramón Parra y jefe de la Brigada Central, hicieron en esta marcha desde Valparaíso a Santiago en el año 68, que era una marcha anticapitalista, antiimperialista, que era solidaria con Vietnam en esa época. Entonces, y ahí se hizo el lanzamiento de la brigada. Yo marché, pero no vine pintando con la brigada, sino que yo marché como estudiante de la escuela de teatro, y hay un video de esta marcha en la cual dice, por un arte para la revolución, que era el cartel con que yo marché desde Valparaíso a Santiago, caminando con la gente de la Escuela de Teatro y de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales de la Universidad de Chile. O sea, en cultura y en propaganda ya estábamos participando. Bueno, ahí se lanzan las brigadas y ya viene la campaña del 70, en donde incluso se conformaron dos brigadas en ese momento para la campaña. La de las BRP, que era la institucional de la Jota, y otra brigada que era la Brigada Venceremos. Y las brigadas Venceremos fueron voluntarios de muchachos que fuimos unos al sur y otros fueron al norte. Y en esta brigada, la idea era formar brigadistas y expandir y ocupar los muros de las calles. Para nosotros era vital y muy importante ocupar los muros. Pero no eran con murales, sino que eran con los rayados. O sea, Allende, el número del candidato, o sea, la presencia nuestra en la calle. El Era primer el único tag, medio. el primer tag de la historia. Mira, ese diseño, según mi conocimiento, había hecho en las campañas anteriores de Allende, había diseñado por Camilo Mori. Claro. Entonces ¿Y ese es el que ustedes llevan a la calle? No, y lo bueno de eso es que es muy interesante porque el gesto, como con 2, 3 movimientos muy rápidos, ponía presencia. Para mí siempre fue como un tag. O sea, la X y la raya abajo era muy rápido de hacer. Entonces, por tanto, la idea era poner presencia y ocupar el espacio público. Durante la campaña de Allende, donde se desarrolló una mano de obra especializada de brigadista, donde había un trazador, donde había, que era el fileteador después también, los que rellenaban y los fondeadores. O sea, fuimos como especializando una mano de obra. Mira, acá hay algo bien interesante que no se ha dicho mucho y creo que no lo han investigado mucho, y creo que ya es momento de decirlo. Nosotros fuimos aprendiendo en la práctica, eso está claro. Pero además, por ejemplo, y en esto hay que reconocer una cosa importante, o sea, el cuerpo, en la forma de trazar, el gesto, el movimiento del cuerpo, daba las proporciones en el muro, la altura, por la rapidez, la clandestinidad. Entonces eso permitía también hacer el esfuerzo mínimo y más directo y más rápido para poder ser eficaz en cubrir el espacio.
siempre las brigadas no se conformaron con mucha gente, excepto que durante la campaña nosotros hicimos lanzamiento de las brigadas Amanecer Venceremos, que le llamábamos, donde a todos los militantes que no eran brigadistas salían a pintar esa noche a la calle y a llenar todo el espacio. Hicimos varias jornadas durante la campaña de ese tipo, en donde los brigadistas o los BRP eran los que dirigían o más los especializados de sacarle provecho a esta historia. Ahora, es muy importante una cosa, porque eso lo conversamos mucho con Balme. La pintura de Balme es del gesto, del trazo. Y nosotros teníamos también lo mismo con respecto al cuerpo. Es muy importante una cosa. Las letras A, por ejemplo, tú subes para arriba, bajas y cierras y ya tienes el triángulo hecho. O sea, es muy rápido del cuerpo en el movimiento. Y eso es muy importante. O sea, hay ciertas características que fueron conformando en las brigadas que después se influyeron mucho en los murales también. El trabajo clandestino permitía hacer las cosas con muy poco tiempo, muy rápido, y el espacio muy importante, donde para llegar ahí es donde transitaba mucha gente. O sea, el esfuerzo que se hacía era en materiales y en esfuerzo humano, en tiempo, de la manera que eso, aunque se borrara al otro día, ya mucha gente lo podía ver. Estamos hablando de puntos estratégicos, por ejemplo, de la Alameda en Santiago, o de los puntos estratégicos de la ciudad. En el fondo era una pelea por los muros, era una pelea de la comunicación visual en el espacio público de la calle. Pero eso permitió la rapidez, el ahorro de materiales, la eficacia y el tener la presencia. Creo que en esa campaña de Allende la presencia, mira, a mí Mata me presentó a Allende y con Guillermo Núñez en la exposición que hicimos en el Museo de Arte Contemporáneo. Ahí cuando me presentan a Allende, Allende me dice, gracias a ustedes por haberme pintado mi nombre por todo Chile. O sea, eso fue súper interesante en ese sentido. Ojo con una cosa, esto que estamos hablando del recorrido de la campaña fue ganar el muro, poner el nombre de Allende y la presencia en la calle. Triunfa Allende, y aquí viene una cosa muy interesante. A mí me nombran encargado artístico de la brigada, o es preparar una mano de obra más especializada en trazadores, en letras, como en esto. Más que ser brigadista, yo era el encargado detrás de andar preparando una mano de obra más especializada en calidad. De generar una estética también, ¿o no? Pero aquí es donde voy. Triunfa Allende el 4 de septiembre y estamos hablando que no está por la mayoría de votos, tenía que ser ratificado por el Congreso. Y eso se produce entre septiembre y octubre, y fines de octubre, principios de noviembre, que tenía que ser ratificado. Y se produce un espacio ahí muy tenso en Chile. Y eso todavía no ha sido estudiado. ¿En qué sentido? En que las brigadas, el 6 de septiembre empezamos a pintar los murales. Yo nunca olvido eso porque ese muro largo, donde está hoy día el edificio Gabriela Mistral, o lo que fue la UNTA, antes no había un muro largo, un paredón de cierres bulldog. Y fue el primer mural que pintamos. El 6 de septiembre salimos a las 10 de la mañana desde Marcoleta a pintar frases, el hombre nuevo, las frases. Y ahí fue cuando se dan las condiciones con Danilo, que estaba a cargo de la Brigada Nacional del Central. Quedamos pensando y dijimos, bueno, vamos a seguir rayando, está Chile todo rayado. Y se produce algo psicológico muy interesante, que tiene que ver con esta distensión en donde empezamos a pintar unos murales. Yo me dice, mono, yo ya estudiaba arte, y empiezo a trazar. Y todos los periodistas extranjeros que habían estado cubriendo la elección de Allende, aparecieron, sacaron fotos y aparecieron en los titulares de los diarios en Alemania, etcétera, etcétera, y o sea, que a nivel internacional fue un hecho importante visual en comunicación. Hay un afiche que lo hicimos con don Guillermo Núñez, que lo diseñé yo, que fue las imágenes de ese primer mural. El afiche del Museo de Arte Contemporáneo, que figuran con unas franjas así, es las imágenes de ese primer mural. Incluso más, es bien curioso porque ese afiche lo diseñé yo y le había puesto la firma. Y conversando con Guillermo Núñez, me dice, mono, lo de ustedes es anónimo, así que por lo tanto, y le borramos la firma. Incluso, wow, de hecho, lo saqué de las reproducciones fotográficas que hicieron los alemanes, que se aparecieron en una revista Colores en Alemania. Es muy importante decirlo. ¿En qué sentido? En que empezamos a pintar murales y conversando ahí. Y ahí entran varios personajes muy importantes por lo menos para mí. Guillermo Núñez, Balme, Miguel Rojas Mic.
Ah, perfecto. Miguel Rojas Mic, que era el director del Instituto de Arte Latinoamericano, que era o había sido el Instituto de Extensión de Artes Plásticas de la Facultad de Bellas Artes, se dan cuenta de este fenómeno y me invitan a conversar. Y empezamos a conversar y nos damos cuenta de que para los artistas, para la cultura, era muy importante, pero además también tenía que ver otra cosa muy importante, con las comunicaciones visuales o la publicidad. En este caso, nosotros hablamos de propaganda. Para mí, publicidad es para vender un producto. Propaganda es para propagar una idea. Ojo con una cosa, no toda la gente de izquierda estaba de acuerdo con los murales. Incluso hay muchos hasta el día de hoy en que encuentran que era pintar monitos. De hecho, a mí me dijeron una vez que andaba malgastando los materiales en andar pintando monitos. Otra pregunta, ¿y el partido? Era una expresión cultural importante. Pero ustedes dentro del partido tenían libertad sí, para claro. poder creativamente, eran más o menos autónomos. Perdón, y aquí viene otro punto súper importante. Siendo militante había una presión, ¿no? No, pero la presión, mira, es que es súper importante. Y es la experiencia hasta el día de hoy. Y es la experiencia territorial. El estar en la calle. Los políticos hoy día no están en la calle. El estallido social significó hoy día es que la gente de la calle, la que vive el dolor, la que está, la que conoce la realidad, es la que hoy día expresó esas cosas. Lo mismo pasaba en esa época. Nosotros éramos de la calle. Entonces, por lo tanto, no era tanto que nos tenían que decir desde arriba para abajo, decir lo que teníamos que hacer. Estamos sintiéndonos en la calle. Entonces, aquí viene algo súper importante también que tiene que ver con los países socialistas, por ejemplo. Muchas veces el sistema, de alguna manera, viene como desde arriba para abajo para extenderse en cuanto a la presión cultural. Pero acá la cosa era al revés. Era desde abajo para arriba la presión de lo que estaba sucediendo. Eran los jóvenes los que lo estaban haciendo. Hay una cosa muy importante. José María Moreno Galván, presidente de los críticos españoles de esa época, llega a Chile para una operación Verdad, que es recibido por Balme, y lo primero que dice, acá en Chile se está sucediendo algo muy interesante. Es el leyerismo, estamos hablando porque de alguna manera yo también había sido influido un poco por Fernando Leyer, etcétera, etcétera, con el trazado negro, con las cosas. El fileteado. De ahí viene. Esa está sucediendo desde abajo para arriba. Oye, a diferencia que venga desde arriba. En ese mismo sentido, ya, perfecto, pero en ese mismo sentido, la pregunta es, ¿cómo llega entonces a estudiantes y colaboradores y voluntarios que rayaban y apoyaban la Unidad Popular, que logra el triunfo de Allende, juntarse con un artista de la élite, si se quiere, como Roberto Mata, también militante, que viene a apoyar la Unidad Popular, y se produce esa fusión entre la alta cultura y la cultura popular? Pero es que aquí viene algo muy interesante. También tiene que ver con el trabajo político, con el trabajo cultural. Nos dimos cuenta, conversando con Miguel Rojas Mic, incluso hay unos manifiestos, yo participé en un encuentro de arte latinoamericano en Cuba, como también en un encuentro de artistas latinoamericanos del Cono Sur, se produce este diálogo, esta conversación, en la importancia de sacar los artistas a la calle, de llevar los artistas a la población. Personalmente, hasta el día de hoy, yo no estoy de acuerdo con que había un lema que era interesante, el arte para el pueblo. O sea, vamos a hacer arte para el pueblo. Entonces llevábamos una orquesta sinfónica muy interesante a un lugar, etc. Y después se volvía y la gente quedaba con sensación de querer seguir escuchando. A diferencia de hoy día que hay orquestas juveniles, etcétera, etcétera. Lo mismo pasaba acá. O sea, entonces acá empieza a haber una manifestación cultural donde no se necesitaba ser artista para poder pintar en la calle. Sí, llevar a estos artistas a la población, a conocer la población, a pintar con ellos, etcétera, etcétera. Y ahí llevamos, por ejemplo, a Carlos Donaire, a Bruñoli, a Balme, a Guillermo Núñez, y se armaba una cosa. Ahora, ojo con una cosa, tampoco esto era tan nuevo. En la campaña del 64 salieron pintores a pintar artistas a la calle. Estamos hablando de Pedro Millar, Carmen... Luz Donoso, Carmen Johnson, etc., incluso hasta Julio Escame, y pintaron la ribera del río Mapocho. O sea, había un inicio ya de expresión popular de la calle. O sea, la diferencia está que estos brigadistas no eran artistas. Estos brigadistas estaban en la propaganda. Y lo que aprendieron de trazar la letra, el trazado negro, que trazaba la letra, es el filete negro. El relleno del dibujo es el que rellenaba la letra. Y el que fondeaba fuera del dibujo, entonces en el fondo la mano de obra especializada permitió
generar todo este movimiento. O sea, en el Y fondo aquí la BRP inventó un método para pintar. era un método. Ah, ojo con eso. Yo he viajado harto y me he dado cuenta de una cosa. A nivel internacional, este método es muy original de Chile. Una de las cosas que nosotros no queríamos era pintar murales al estilo de México. Estábamos hablando de una revolución de la chicha y el empanado, del vino tinto y la empanada, como decía Allende. ¿Tú conocías en ese Por lo momento de tanto, la Allende tenía que tener BRP, una expresión cultural propia. tú conocías el mural de Siqueiro en Chillán en esa época? De la BRP? Pero claro. Incluso había hecho una gira, etcétera, etcétera. O sea, de hecho, Fernando Marco y los profesores que yo tuve en la experimental artística habían estado, incluso Fernando Marco fue uno de los que restauró, los primeros que restauró el mural de Siqueiro, el de Chillán. Ah, ¿Me perfecto. entiendes? O sea, hay una ligación. O sea, no éramos, entre comillas, tan ignorantes, digamos, las cosas. Ahora, yo había estudiado la experimental artística, había pasado después a la Escuela de Arte de la Universidad Católica, estuve y al final en Bellas Artes y al final dando bote, entre comillas, terminé diseño teatral en la Universidad de Chile. Pero esta relación con Miguel Rojas Mís, con Balme, con Guillermo Núñez hasta el día de hoy, conversando y dialogando, etcétera, etcétera, y cruzando la información, hemos ido aprendiendo, o sea, la escuela ha ido aprendiendo. Ojo con otra cosa que es importante también. Muchos muchachos querían pintar murales, podemos llenar Chile de murales, y de todos los estilos como están hoy día. Pero nosotros queríamos hacer un estilo que fuera, sin incluso ponerle la firma, si estaba pintado en Arica, como estaba pintado en Punta Arenas, la gente supiera, ah, esto es el estilo de, estos son E. ¿Me entiendes? Hoy día no se necesita ponerle la firma para decir que es la escuela de la PRP. El año 71, cuando ya triunfa la Unidad Popular, hay un fervor cultural enorme. La producción de discos, se compra zigzag, se hace Quimantú, y en ese movimiento cultural viene Mata, y ustedes, la BRP, hacen el mural, el 71, en La Granja. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cuántos días duró? ¿Cómo se construyó el proyecto? ¿Lo trajo Mata? Mata hizo muchas cosas en ese momento, en el Bellas Artes, con Hermes Antún hizo pintura, pero ¿cómo fue el proyecto del mural de La Granja? Así, ¿en cuántos días? Con lujo de detalles. Mira, fue un proceso de un año, de 2 años. El interés de Mata, en ese momento yo conocí a la Carmen Hugo, que era la representante de Mata a nivel latinoamericano. Ella era extraordinaria. Ella fue la que nos hizo el vínculo porque Mata quería conocernos. Y me ubicaron hasta que llegué a conversar a la Galería Central de Arte. Yo era un espectador que siempre iba a visitar su galería, a donde veía a los artistas. Para mí era mirar hacia arriba. Y esta distinción que habíamos hablado en esta relación con los artistas, converso con ella. Incluso ahí se produce una cosa muy interesante. La primera relación que yo tuve con ella fue que ella tenía que trasladar unos cuadros desde el Museo de Bellas Artes hacia la Galería Central de Artes de Mata. Y yo ofrecí el camión de la tetera, que era el camión de la BRP, para trasladar estos cuadros. Y partimos al Museo de Bellas Artes con el camión de la BRP, cargamos los cuadros y los llevamos a la Galería Central de Arte. Ella lo que hizo fue invitarnos a tomar helado al Café Paula, que estaba al frente de la galería, y te estoy hablando que empieza a haber una relación. ¿Y cuál era la idea de Mata? Que quería pintar con estos muchachos jóvenes que no eran artistas, yo pongo mucho énfasis en eso, que no eran artistas, pero que sí estaban pintando con los materiales que los obreros y los campesinos pintaban sus casas. Sí. O sea, él quería volver a tocar esos materiales que para él eran muy nobles, con aquellos que son como los más básicos, los más primarios del entorno de las casas. Pero además con estos muchachos que no eran artistas, pero que además corrían. Y después, con ese mismo camión de la tetera, cuando viene Mata a esta exposición, hay una foto que por ahí yo veo, en donde está Mario Carreño, Patricia Israel, Guillermo Núñez, etcétera, etcétera. Yo era un espectador de esa foto, incluso estuve a punto de aparecer en esa foto porque estaba acompañando a Mata. Desde ahí para adelante ya no me despegué más de Mata. Mata me pedía que lo acompañara primero porque sentía que estaba muy rodeado de la élite y no quería estar tan rodeado de la élite, quería estar más conectado con nosotros, con la población. Y de repente me decía, acompáñame. Yo no era muy bien recibido o acogido, me recibían porque yo vivía con Mata, pero no les gustaba mucho porque era un de la calle. Incluso me tocó, en ese tiempo conocí a Alberto Pérez,
tuvimos algún problema con Nemesio Antúnez con respecto, digamos, en el Museo de Bellas Artes. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que hubo una charla donde estaba Mata dando la charla, un conversatorio, y de repente yo aparezco, como un espectador cualquiera, y me dice, mono, ven, y me pone y me sienta al lado de él. Para Nemesio era como algo que era como entrar a una institución que no estaba. Eso después se fue puliendo y al final terminamos de otra relación con los Nemesio de otra manera distinta. Después, cuando ya vino a ser en democracia el director del Museo de Bellas Artes. Pero son parte de los procesos del conocimiento. Ahora, y esa fue la relación con Mata. Cuando estaba Nemesio Antúnez construyendo el espacio Mata abajo y estaban sacando las tierras, ahí, incluso yo también presencié, porque ahí hicimos el boceto del mural de la granja, cuando empieza a hacer el Cristo de los ajuerinos, este trabajo de las arpilleras con las tierras, con el yeso. La tierra era la que estaban sacando desde ahí abajo. Los maestros que le prepararon la arpillera, yo lo vi, y la tierra roja es del tizador, la tierra blanca era el yeso, o sea, los mismos materiales. O sea, te estoy diciendo esto con mucho acento en el sentido de que estos muchachos brigadistas, pintores, que estaban pintando con estos materiales tan como poco nobles, pero que son los básicos, los primarios, etcétera, etcétera, él pinta estos cuadros en el Museo de Bellas Artes del Cristo de los Ajuerinos. Perfecto. Porque además, en ese tiempo, Alberto Pérez era el encargado cultural de Cora, creo, no sé. De una cosa de la reforma agraria. Exacto. Entonces empieza a haber una relación. El Cristo de los Ajuerinos tiene que ver con no temporero. Mata era arquitecto. Él tenía un blog de dibujo pequeño donde dibujaba con plumón sobre papel diamante o papel vegetal que iba sacando hojas. Recuerdo que compramos, o yo llevaba un rollo, que la Carmen me lo facilitó, un rollo de papel diamante, y lo tiramos, por mientras estaban trabajando estos Cristos de las Ajuerinos, y lo tiramos en el Museo de Bellas Artes por el piso. Y él pesca sus libretas de apuntes, sus monos, y lo empieza a tirar ahí, y con un palito los movía para allá, y yo empecé gateando a pegarlos con scotch. Y aquí es bien interesante. Son las viñetas sí, sí. Y armar todos estos personajes que se movían con scotch. Y era un rollo largo, en donde están 11 jugadores en la foto. Hay unos que están sentados a la orilla de la piscina, cuéntalo, y están los 11, ahí estoy yo, y hay una foto donde hay uno con una bandera BRP frente al mural, en donde también están los 11 jugadores. Es la idea de Mata, o sea, conseguimos 11 muchachos, sumamos 11, incluyéndolo a él, para pintar este mural. Entonces, todos estos muchachos que pintaron en la granja tienen que ver con eso. Habían otros que pasaban o iban a visitar por curiosidad, porque iban a estar con Mata. Pero fueron a la granja, ¿cuánto tiempo duró la pintura? ¿Cuánto se demoró en hacerse? Mira, eso se demoró más o menos, yo calculo que una semana y 15 días. Y aquí viene otra cosa muy interesante, ¿eh? Si bien él quería pintar con estos materiales que nosotros usábamos en la calle, conversando con Palme, conversando con la Carmen Ward, de repente yo le decía, pero ¿cómo vamos a usar materiales que sean poco nobles? O sea, quiero que dure más. ¿Para qué? Porque le mata. Y queremos que quede aquí. Y además, ¿me entiendes? Él había diseñado esta estructura de hormigón, como un arco de fútbol, la forma que tiene, para pintarla. Entonces, y me dicen, Palme parece que fue, me dice, mira, Carlos Ortúzar, el artista del Museo de Bellas Artes, él tenía una cátedra o un espacio ahí que se llama como experimentación de tecnología de materiales. Claro. Y fui a hablar con él y le digo, mire, tengo este problema. Ah, me dice, y me empieza a asesorar. Y vamos y compramos tierra de pigmentos, que la misma que usaba Balme, los azules ultramar y todas esas cosas, en un lugar que se llama Otto Piver, sí, que claro. Él quien traía los pigmentos en tierra. Originales alemanes, claro. Exacto. Y compro poquitos de colores. Y después me dice, mira, y tú, para mezclarlo, en la Escuela de Bellas Artes, en ese tiempo los muchachos que estudiábamos en Bellas Artes, no teníamos plata como para hacer óleo, para hacer acrílico, etc. Entonces salió un material que era de la química Hirsch, que se llama Mobilit D25. Nunca se me olvidó, porque yo pinté un mural en el Hospital del Trabajador, que está hasta el día de hoy, de las brigadas, que se pone el Brigada Ramona Parra, que es un diseño mío, y está ahí. Y lo pinté con ese mismo material con colores transparentes. Y me conseguí el pigmento para plástico, para inyección de plástico, que es los verdes y los violetas. Y con esos materiales me llevo allá y preparo las mezclas, hago como un látex.
¿me entiendes? Acrílico. Y con esos materiales pintamos. Es muy interesante esto. Y porque por eso tampoco ha se sabe- resistido, por eso resistió todos los años y después de las cubiertas y la restauración. Pues yo creo que sí, pero además por otra cosa que es muy importante, la persona que borró el mural, que le mandaron borrar un mural, que yo después conversé con él, que murió, etcétera, pero que en el momento en que él lo pintó, encontró un material que era barato, el látex más barato, el más malo, el que puso encima. O sea, en el fondo no mató el mural, sino que cubrió el mural. Y las capas de pintura que fueron colocando fueron sobre esa capa. Entonces, por lo tanto, para restaurar, llegaron hasta esa capa y es la que salió. Y hay otra cosa que pasa ahí en ese momento, no es solo la incorporación de Mata con el cómics en el mural que hacen, no es solo ¿ya? esta otra parte, sino que es la construcción de una cierta cantidad de frases, donde hay una muy emblemática que es el venceremos con ese, la mano del obrero, que es la estrella de la bandera, saber lo que hace mi mano izquierda y mi mano derecha, que yo no sé si ese sistema de lenguaje codificado de Mata, luego la BRP empieza a reflexionar sobre esos textos o no. Si hay una Yo creo que influencia. de alguna manera, por ejemplo, a Danilo mira, Danilo ya no estaba en las brigadas en esa época. O sea, eso fue otro problema que siempre tuvimos, o sea, no hubo mucha continuidad. Pasaron como 4 o 5 brigadistas encargados nacionales de la BRP. Danilo, después vinieron los que lo supieron, después el Pato Madera, después vinieron los supieron otros, el Chinchín, etcétera, etcétera. O sea, eso es una cosa que también es un problema agotador de la calle de trabajo, de las cosas. Es muy importante lo que usted dice con respecto, digamos, a las frases. En primer lugar, ¿por qué? Porque de repente él Mata, después que están los personajes, me decía, ya, aquí, y me marcaba con un palito, y yo le dibujaba el contorno de este globito de la frase, y decía, vamos, este personaje está diciendo tal cosa, y yo la escribía. Las letras que están en ese mural son las que yo las hice, yo las puse. Incluso si hasta el día de hoy todavía hago la letra A, más o menos parecida en esa cosa. Ah, y ahí hay una anécdota muy fuerte, que recuerdo que yo estábamos comiendo en la casa de Alberto Pérez, o no sé en qué reunión estábamos, y de repente llega una persona, era una reunión, y llega una persona con 2 carteles de afiche de 2 o 3 colores, uno azul y rojo, que eran las pruebas de serigrafía, en donde el ejército te dejó caer en el gobierno de Allende, se dejó caer a ese taller donde está y requisaron todas las impresiones de una bandera chilena donde aparecía la mano del trabajador. La más hermosa estrella en la mano de un trabajador. ¿Por qué? Porque según ellos se estaban atentando los símbolos de la patria, etcétera, etcétera, y requisaron y desaparecieron. Se guardaron, no sé, espero que algún día aparezcan esas 3 pruebas de colores de ese afiche. Nosotros estábamos súper enojados, o sea, porque estaba este juego cultural, ¿me entiendes? Desde las peleas. O sea, a mí me pasa que cuando uno ve las serigrafías de esa época de Mata, son muy similares al mural de la granja. O sea, la forma operativa entre una y otro, y sobre todo yo también lo veo en tu propio trabajo como artista, Mono, en relación a el trabajo de los murales, el fileteado y la silografía. Esa posibilidad de transitar de un formato a otro. Ahora, es muy importante porque también aquí tiene algo mucho que ver también Guillermo Núñez. En ese tiempo Guillermo Núñez tenía una tienda de póster en la, creo que se llamaba Galerías, creo que se llamaba por ahí en la media frente de la Universidad de Chile, en un lugar en donde vendía póster. Entonces él conocía serigrafistas muy hábiles, que incluso calaban a mano los nombres, las firmas, etc. Entonces ellos eran los que hacían estas impresiones de serigrafía. O sea, un oficio extraordinario. O sea, la serigrafía. Ahora, en negro, siempre en serigrafía, cuando se produce el movimiento de las cosas, los colores se descalzan un poco. El negro ayuda a tapar ese descalce. Y eso fue una de las características. Por ahí aparecen otros teóricos de arte hablando de que el negro tiene que ver con los monos de Goldín, etcétera, etcétera. No. O sea, hay muchas... Para solucionar un problema de descalce. Exacto. E incluso, de hecho, en la presentación. En segundo lugar, por ejemplo, y aquí hay algo súper importante. La tipografía, en eso tiene que ver Danilo, vamos, del Quitano, en el sentido de la aplicación con respecto a la tipografía, a una identidad. Llegó un momento dado en que nosotros poníamos el fondo amarillo, la letra negra y el filete negro. O la imagen, o el texto, y después la imagen. En la campaña anti-brigada Ramona Parra, de la derecha,
o antes esta expresión cultural era muy, muy, muy fuerte. De alguna manera, el respaldo de Mata como este pintor y de Guillermo Núñez del museo ayudó un poco a parar, pero, aunque no se paró, pero a decir que hay que poner atención a esta nueva cultura que estaba surgiendo, a esta expresión, a esta identidad, a este estilo. ¿Me entiendes? Sí. Incluso, de hecho, nosotros participamos en una entrevista que le hicieron en televisión, creo que fue Canal 11 o de la Universidad de Chile en ese tiempo, Canal 9, no sé cómo, el que dirigía creo que Sergio Ortega en esa época, una entrevista, y ya terminó la entrevista, o sea, la entrevista en la televisión, y vamos saliendo con Mata, y estaba una periodista de la revista ¿Qué pasa? Y le dice, ¿cómo es posible que usted esté pintando con estos maleantes? Fue una de las preguntas que le hizo delante mío. Se enfureció Mata, que terminó la entrevista y la mandó a la punta del cerro. O sea, porque en el fondo estaba diciendo que yo y todos los que estábamos ahí éramos unos delincuentes o maleantes. Que era así como se nos calificaba de alguna manera. O sea, y era muy importante políticamente esto también, ¿por qué? Porque era la respuesta de que nosotros de alguna manera estábamos haciendo algo importante con respecto a una expresión cultural de identidad. Hasta asesorados, digamos, por Miguel Rojamí, por Balmes, Guillermo Núñez, por todos los políticos también, en el partido, ¿eh? Este trabajo de las BRP. Incluso, de hecho, hay una cosa muy interesante. Un día, yo estaba almorzando en República, en el local del casino de la Jota de ese tiempo en República, y llegó Víctor Jara con una foto y por detrás mío me la coloca frente al plato, al lado del plato, y me dice, te mandan esto de Lima. Él había ido a esa foto que se sacó en Machu Picchu, en su lompresa, y venía de vuelta y habían unos murales que habían pintado en Perú con el estilo de las BRP, en solidaridad con la lucha chilena. Y ahí me di cuenta de que se estaba expandiendo esta historia por muchas partes. O sea, era una identidad de la revolución chilena.